Buenos días, amables oyentes. Aleluya, Jesús ha resucitado. Todos los días nosotros experimentamos resurrección. A veces en la vida ordinaria muchas personas decimos que ha resucitado porque se han transformado, porque han salido de momentos duros de crisis, una quiebra económica, una crisis amorosa, una crisis afectiva, una crisis de salud, y de pronto decimos como el ave fénix, salió de las cenizas y se han transformado y se han renovado. Tolstoy escribió una novela muy linda que se llama precisamente así, Resurrección, donde nos cuenta la historia de un hombre que después de pensionarse, de jubilarse, se va a vivir a un pueblo y allí lo ponen de testigo. Él se llamaba Ivanovich. Lo ponen de testigo de un juicio de una mujer que es condenada por envenenamiento. Y cuando llega allá al juicio, descubre que esa mujer había sido una de sus muchísimas amantes. Y entonces él se siente culpable porque la abandonó, y él se siente culpable porque él dice, ella está en esas situaciones porque yo la abandoné y la incité a ese y a muchos pecados. Y entonces hace todo lo posible por defenderla, por sacarla, por liberarla de eso. Sin embargo, ella es condenada a la cárcel asiria y allí se va él también a acompañarla y a defenderla. Sin embargo, hoy hablamos de una resurrección mucho más grande, de una resurrección, la resurrección más grande, el hecho histórico y más allá de la historia, incalculable e indescifrable en la humanidad, la resurrección de Cristo. Yo quisiera imaginarme la algarabía, la bulla de aquellas mujeres cuando encontraron el sepulcro vacío. Yo quisiera imaginarme al pobre Pedro y al pobre Juan bregando a callar la algarabía. Pero más allá de la algarabía de esas mujeres, tenemos que tener en cuenta que en la cultura judía la mujer no tenía ningún valor. Y si los judíos le creyeron a una mujer, además pecadora, la hija de Magdala, aquella natural de Magdala, aquella de la cual habían salido 7 demonios, y le creyeron, es decir, le creyeron a una mujer pecadora, entonces ese testimonio de la resurrección tuvo que haber sido algo fenomenal. Pero no solamente el testimonio de la mujer y de las mujeres, la centralidad de Pedro y de Juan. Juan había sido el discípulo amado, el discípulo de la mujer, y Pedro es el discípulo que confirma en nombre de la Iglesia como primer papa esa resurrección del Señor. El apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del versículo 8, va describiendo cómo esa experiencia de resurrección la van teniendo muchas personas. Es decir, es una noticia que ha transformado y que ha ido pasando. Y él dice, y por último, a mí también se me ha parecido como un aborto. Nosotros todos los días cogemos en nuestras tablets y leemos los periódicos del mundo. Pero en la tarde ya esas noticias no son noticias. Tal vez muchas noticias pasan como aquella canción de Héctor Lavoe, Tu amor fue un periódico de ayer. Sin embargo, la noticia de la resurrección de Cristo es la noticia del amor de hoy, del amor de Jesús que permanece con nosotros. Todos han sido testigos y es una noticia que ha permanecido para siempre. Por lo tanto, la resurrección de Jesús se ratifica no solo por un sepulcro vacío, por una noticia y por un testimonio, sino que es lo que ratifica y da vida a la Iglesia. Todo en la resurrección de Cristo tiene su cumbre en esa fe que esa primera comunidad cristiana. Por eso deja de celebrar el sábado y comienza a celebrar el domingo, el día del Señor. Por eso los discípulos reconocen a Jesús como el Señor, es decir, como el resucitado. Judas no es capaz de reconocer a Jesús como Señor. Judas escasamente en la traición le dice, seré yo maestro. En cambio, los discípulos lo reconocen como el Señor. En las apariciones que vamos a empezar a mirar domingo a domingo,
lo vamos a mirar como el Señor. Pero demos un paso más. ¿Y qué significa la resurrección? La resurrección significa el poder de la fe de cada cristiano. La resurrección significa para nosotros: cree en Jesús resucitado y serás salvo, nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 19. La resurrección significa la ratificación de ese Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Salvador, como el Emmanuel de Dios con nosotros. La resurrección significa la garantía de nuestra salvación, la garantía del amor, la cumbre de la nueva alianza ratificada en nosotros para siempre. San Agustín decía que quien cree en Cristo, quien toca a Cristo, cree en Cristo. Es decir, la resurrección es tocar, palpar a ese Cristo que ha sido transformado y nos ha liberado de una vez para siempre. San Pablo lo va a decir de una manera hermosa: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y San Agustín va a decir de otra forma: la fe de los cristianos es una fe grande en la resurrección. Hermanos, ¿por qué nos reunimos cada domingo en la Eucaristía? Nos reunimos por la resurrección de Cristo. ¿Por qué celebramos nuestra fe? Lo hacemos por la resurrección de Cristo. ¿Por qué participamos de los sacramentos? Lo hacemos por la resurrección de Cristo. ¿Por qué ponemos un cirio pascual al frente del féretro de nuestros seres queridos cuando los despedimos por la eternidad? Porque somos cristianos, convencidos y llenos de resurrección. Un santo muy lindo, llamado San Serafín de Sarov, un ruso, decía, él era monje y se convertía también en consejero de muchos, y todos aquellos que iban a visitarlo y se sentían y él los abrazaba en medio de su angustia y su pena, y él les decía: la alegría de Cristo resucitado esté contigo. Y ahí empezaba esa transformación, pasar del dolor y la tristeza a experimentar la alegría de la resurrección. Eso es, hermanos, cuando yo experimento la alegría de la resurrección, entonces es porque Cristo también ha resucitado en mí. Feliz domingo para ustedes. Gracias a la Administración Municipal de Valdivia por hacer posible que el mensaje de Dios llegue a cada uno de ustedes. Y también muchísimas gracias por retransmitir este mensaje a otros para que experimenten la resurrección de Cristo. Aleluya, Cristo ha resucitado.